Y en otros temas, en época de Cuaresma es muy común comer pescados. Una excelente opción es la trucha. Veamos por qué. El señor Cándido Estrada inicia su jornada de labor desde muy temprano, revisando los estanques, hablando y alimentando a sus truchas. Don Cándido es pescador desde niño, etapa en la que nació su amor por las truchas. Ha pasado toda su vida en la profundidad del bosque de los Dinamos en la Magdalena Contreras, entregando su vida a estos peces. Esto nació hace unos 49 años, cuando yo tenía 4 años de edad. Me fui con mi papá a pescar unas truchas al río y él me hizo un anzuelo con un alfiler, ¿no? Entonces me puso un hilo y cortó una vara del bosque y saqué una trucha como de 25 o 30 centímetros y fue tan grande mi emoción que yo pegaba unos brincos. Por más de 30 años, don Cándido ha realizado su sueño de producir trucha, un pescado completamente mexicano y rico en ácidos grasos omega 3. Esta granja cuenta con peces en proceso de desarrollo, juveniles y la que está en óptimas condiciones para su comercialización. Tenemos reproductores que llegan a pesar hasta 6-7 kilos, los más pequeños llegan a pesar 2,5 kilos. Y tenemos una pequeña incubadora. En esa incubadora poder hacer desoves manuales y tenemos la capacidad para que esa incubadora nos produzca de entre 75,000 a 100,000 crías por año. Don Cándido recibe a los visitantes que llegan dispuestos a pescar su trucha para poder disfrutar de su sabor, ya sea empapelada o al ajo. Pescado de calidad y de consumo en estas fechas de Cuaresma. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.